las auditorías de la Contraloría General de la República. Estamos hablando de 15 auditorías que han sido publicadas por la Contraloría General de la República. La CAS, el CUSET, Edenorte, el Gabinete de Políticas Sociales, el INDRI, el INAPA, Industria y Comercio, Ministerio de la Juventud, el MIRES, el PROPET, entre otras, el Ministerio de la Presidencia, 15 auditorías. Nuestro presidente, don Luis Abinader Corona, nuestro querido amigo el presidente Luis Abinader Corona, hizo una afirmación. ¿Qué dijo el presidente Luis Abinader sobre este tema? Que es la primera vez en 94 años que tiene la Contraloría que se actúa con ese nivel de transparencia, que es la primera vez que la Contraloría hace auditorías y las publica. Entonces, el presidente Abinader está señalando esto como uno de los méritos de su gobierno, porque lo muestra como un gobierno transparente. Mi querido presidente, es verdad que eso es la primera vez que ocurre, porque ese no es el rol de la Contraloría que la Constitución le da a la Contraloría. Y lamentablemente yo no veo eso como un signo de avance institucional. Pero además, si vamos a hablar en el sentido político, a la gente hay que hablarle claro. Esas auditorías las hizo el gobierno y las está publicando el gobierno. Entonces, esas auditorías son un daño controlado. Hace varios días que se están publicando las auditorías, no me he referido a ellas. He visto algunas personas que se han lanzado inmediatamente a opinar sobre las auditorías y entonces no se han percatado que si el gobierno publicó esas auditorías, el gobierno al mismo tiempo tiene el control de la información sobre esas auditorías. Y entonces ya las reparaciones del lugar se irán produciendo. El único error que puede atribuírsele a Homero Figueroa con relación a lo que ha dicho de esas auditorías fue que lo que él dijo es verdad, pero tal vez no debió decirlo. Que las auditorías reflejan, digamos, algunas faltas administrativas y daños subsanables. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Porque cuando se haga la comparación, yo veía, por ejemplo, incluso algunos comunicadores con cierta experiencia reproduciendo que Felipe Suberví Bonilla o que la CAS en un día, consumió 2 millones de pesos en insumos. En un día, 2 millones de pesos en insumos. No es 2 millones de pesos diarios, que en un día consumió 2 millones de pesos en insumos. Bueno, eso puede parecer un hecho que llame la atención si tú no tomas en cuenta que es una entidad que enfrenta emergencia, que tiene que atender a una serie de situaciones, y eso, cuando tú lo pongas a comparar con las denuncias que se han hecho de las otras administraciones, entonces tú verás lo que pasa. Ah, caramba, uno de los mayores escándalos de nuestro gobierno fue ese. Ah, pero ya ustedes ven que no se está hablando de que se robaban miles de millones de pesos.
sino de procedimientos administrativos que rápidamente pueden salir a explicarse. Ahora, ¿dónde está? ¿Por qué esto no es desarrollo institucional? ¿Por qué esto puede ser intención de transparencia, pero es debilitamiento institucional por lo siguiente? Porque nosotros tenemos una constitución y el gobierno se rige por esa constitución, y la constitución le da a cada entidad cuál es su rol. Para explicarlo de manera sencilla, está el control interno y está el control externo. Es decir, vamos a ver lo que dice primero la Constitución para explicarle eso del control interno y del control externo. El artículo 246 dice que el control y la fiscalización de los fondos públicos, el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República en el marco de sus respectivas competencias. En el marco de sus respectivas competencias. Y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos por las leyes. El control interno, que eso es lo que le corresponde a la Contraloría, de acuerdo con la Constitución. Fíjense que la Constitución primero dice que ellas van a ejercer sus funciones, pero es en el marco de sus respectivas competencias. La Contraloría está en el marco de una competencia que se le ha dado el presidente Abinader, que no tiene derecho a dársela porque él no puede modificar la Constitución per se. Y eso, además, en términos políticos e institucionales, no es transparencia. Y voy a explicar por qué. Entonces, el control interno, conforme a la Constitución, la Contraloría General de la República es el órgano de poder ejecutivo rector del control interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos de las instituciones bajo un ámbito de conformidad con la ley. Entonces, el control externo, que es de lo que estamos hablando con estas auditorías, el control externo es la Constitución que lo establece eso y dice que cada cual tiene que comportarse de acuerdo a sus competencias. El control externo, la Cámara de Cuentas es el órgano superior externo del control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Tiene personalidad jurídica, carácter técnico y goza de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria, que no lo goza la Contraloría. Entonces, y ahí vamos a cómo está compuesta cada una de estas. ¿Cuál es la diferencia, señores? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando estamos hablando del control interno, lo que se está diciendo es lo siguiente. El gasto tiene varios mecanismos de control. Uno es antes de efectuarse, y entonces ese que se da antes de efectuarse está a cargo de la Contraloría. El que se da después de efectuarse está a cargo de la Cámara de Cuentas. Y usted dirá, ¿cuál es la diferencia? Porque al fin y al cabo, lo bueno es que se haga. Bueno, pero lo bueno es que se haga para algo. Porque lo que tiene realmente fuerza para la persecución de cualquier irregularidad tiene que hacerlo la Cámara de Cuentas. Entonces, ¿qué ocurre? Contraloría, antes de que se gaste. Cámara de Cuentas, ya después que se ha invertido, interviene. Pero ¿por qué hay una diferencia entre una cosa y la otra? Porque la Contraloría es el gobierno. La Contraloría es el gobierno.
Entonces, para auditar el gobierno y a otros poderes del Estado se estableció un órgano constitucional independiente, con independencia administrativa, que es la que debe auditar el gobierno. La Contraloría no puede hacer esto, o bueno, no debe hacer esto por lo siguiente, porque es que hay un problema de un choque de intereses. Ustedes saben que si en alguna institución hubo los fallos que la Contraloría está evidenciando en esas auditorías, la Contraloría no es ajena a esos fallos. No es ajena a esos fallos porque, tú me dices que mira, allí se hizo esto y se pagó esto. ¿Y dónde estaba tu mecanismo de auditorías internas ahí? Tu mecanismo de control interno, ¿dónde estaban? Porque esos pagos tú tenías que autorizarlos. Esos pagos tú tenías que autorizarlos. Entonces tú mismo te estás auditando. Tú eres Contraloría y tú mismo te estás auditando. ¿A qué pendejo? Entonces tú te vas a auditar y tú vas a dar unos manejos de cierta transparencia. De cierta transparencia. Entonces, le voy a citar algunos ejemplos para que ustedes vean. Ya le cité lo de Fello Suberví. No, lo de Felipe Suberví, que es una cuestión ahí que una institución gastó 2 millones de pesos un día. Coño, pero de los niveles de corrupción que estamos hablando aquí, eso podrá ser una cosa que en cualquier momento se explica, mira, pasó esto, pasó aquello, etc. Eso es, píchamela suave. Yo no estoy diciendo que la haya hecho ahí nada, no, eso es un píchamela suave. Eso es una cosa que él viene aquí y se la luce en cualquier momento y explica lo que pasó ahí. Pues no tiene problema. De Wellington ganó. Mira que estamos revelando una grave irregularidad. Esa grave irregularidad es que hay gastos que no coinciden con el presupuesto. Pues gran cosa, porque todo el mundo sabe, como lo está explicando el INAPA, que el presupuesto que recibe el INAPA es inferior al de sus gastos corrientes. Es que el presupuesto de INAPA es inferior al de sus gastos corrientes. Entonces, que INAPA siempre toca de fondos de inversión para responder a gastos corrientes y después equilibra eso en un poquito más adelante. No se está hablando de que se perdió un peso. No se está hablando de que se perdió un peso, se está hablando de que una institución tiene que operar todos los días. El presupuesto que recibe para operar todos los días, tradicionalmente, ha sido un presupuesto que está por debajo de sus gastos operativos. Pero esa institución, al mismo tiempo, tiene fondos para obras de capital, que son los acueductos, que son las cosas que hace. Entonces, en un momento determinado, tiene que responder algunas cosas y hace uso de fondos de capital. Pero que no es que se perdió un peso. Entonces, ya INAPA está explicando eso. Pero así es fácil también. No, eso no es como en el pasado, que se robaban miles de millones de pesos, etcétera, no. Aquí son cositas administrativas subsanables, pero es el gobierno que la está haciendo, el gobierno que la está presentando. El mismo gobierno que la está presentando, y entonces la gente, que mira que todo eso se ha publicado, y mira que eso no se publicaba. No, es que esas no son las auditorías. Esas no son las auditorías. Eso es propaganda. Eso es manejo político, mediático. Esas no son auditorías, eso no le corresponde a la Contraloría. La Contraloría es el gobierno. Entonces, lo que tenemos que fortalecer y tener una Cámara de Cuentas que cumpla con su papel. ¿Por qué? Porque ese es el órgano independiente que puede ir a ver qué pasó aquí, pero eso no tiene complicidad con nada de lo que pasó ahí, porque la Contraloría es que ha autorizado todo ese gasto, y en todas esas instituciones la Contraloría tiene un departamento de control interno, que poca cosa pueden escapar a eso.
Y esos pagos para hacerlo tienen que autorizarlo ese mecanismo. Entonces yo mismo me voy a auditar y después voy a presentar la cosa, pero yo estoy presentando daños controlados. Yo estoy presentando cosas que me estoy acusando de cosas que ya yo tengo la respuesta de antemano, en la mayoría de los casos, elaborada. Y entonces el que se va de boca, yo lo hago quedar mal después. Ah, no, pero eso no es como ustedes. Supone que los opositores que vayan de boca, no, espérate, aquí está esta explicación. Eso era cuando ustedes que se perdían miles de millones. No, fue una cosita, pero mírala aquí la explicación. Entonces, eso son esas auditorías. Porque ese no es el rol de la Contraloría. Ese no es el rol de la Contraloría. Si hay auditoría, la auditoría tiene que hacerla o autorizarla, porque cuando la Cámara de Cuentas no está en capacidad de hacer todas las auditorías, puede incluso contratar firmas que hagan las auditorías, pero tienen que contratarla la Cámara de Cuentas. Es más, no le llamen auditoría a eso, que eso no son auditorías. Son auditorías. No le llamen auditoría, eso no es auditoría. Eso no es auditoría. Tienen que hacerla a la Cámara de Cuentas. Entonces, eso es el asunto. Todo eso es daño controlado. Es un ejercicio de supuesta transparencia, pero todo está controlado. Todo está controlado, porque el mismo que da la información ya puede responderla o tiene, mira, para ahora una auditoría ya se supone que hay otras cosas. En ese sentido.